Buenos días, empezamos aquí el lunes, la semana, con este directo que he titulado Si dieta no, entonces ¿qué? Aprovechando que hoy, 6 de mayo, es el Día Internacional de la No Dieta, o el Día Sin Dietas, el Día Internacional Sin Dietas. Y yo trabajo desde este enfoque de no dieta desde hace pues aproximadamente 12 años y quería compartiros desde una perspectiva de cómo abracé yo este enfoque, el, justamente, ¿no? Esto que os comparto el título, vale, y o sea, ¿qué me trajo a mí aquí a practicar este enfoque y de qué está hecho exactamente este enfoque? Es decir, si dieta no, entonces ¿qué? Esto va a ser la primera parte del directo, que me encantaría que pudierais compartir por aquí. Os iré lanzando así alguna reflexión, si queréis ir compartiendo, encantada. Y la segunda parte del directo, si nos da tiempo, si no, haré otro directo, depende cómo vaya la cosa. Me gustaría hablar también sobre algo que me vino ayer, bueno, me ha estado viniendo estos días en relación al trabajo que hago en consulta y en relación a que ayer fue el Día de la Madre aquí en España, sé que en otros países es otro día, y tiene que ver con la relación o sea, la relación que tenemos nosotros con la comida y cómo se vincula con nuestra historia de aprendizaje, con las figuras de apego que hemos tenido, con la relación con la madre, también con la relación con el padre, evidentemente, ¿vale? Es decir, cómo esos condicionamientos que hemos podido tener ahí desde pequeñitas y pequeñitos pueden estar todavía presentes hoy en día, influenciando el tipo de respuestas que damos a la hora de comer. Creo que va a ser algo interesante, creo que va a dar para mucho. Vamos a ver lo que nos da tiempo a compartir y si no, pues hacemos otro directo. Muy bien. Bueno, pues venga, vamos a empezar. Este directo de si dieta no, entonces ¿qué? Y os comparto que aparte de que hoy es el Día Internacional de la No Dieta, también este directo me surgió a raíz de que hace 2 semanas, hace 2 fines de semana, estuve en un congreso maravilloso, un congreso aquí en Barcelona, antigordofobia, que organizado por Sandra Gonfraus y más personas, maravilloso. Y después yo en el congreso hice una pequeña intervención, hice una pregunta lanzada así como a una mesa de políticas que había y a raíz de mi intervención luego me escribió una chica por aquí por Instagram que había sido clienta mía cuando yo trabajaba desde una perspectiva de dieta pues hace 12 años más o menos. Y me dijo algo así como, yo puse una entrada aquí en Instagram y me puso un mensaje así como, vaya, sí que el mensaje venía a decir como que te has cambiado de enfoque porque probablemente esto de ahora, de abrazar el cuerpo, de aceptarte, vende más que las dietas. Y fue un mensaje y me dijo, porque yo había sido clienta tuya en aquel momento y tú me acompañaste a adelgazar en aquel momento. Y fue un mensaje que me tocó bastante porque me di cuenta, ¿no?, de todo el dolor y la rabia que había detrás de ese mensaje por esa persona, por todo lo que había vivido y de alguna forma lo que me venía a decir es no te creo, ¿no? O no creo lo que tú estás haciendo ahora o yo entendí que lo que me decía es como ahora esto está de moda y te has cambiado de enfoque, ¿no? Y entonces me dijo, seguramente vas a borrar el mensaje y yo le dije, no, para nada lo voy a borrar, todo lo contrario, te agradezco que me lo compartas y compartí un poquito de esta historia y que es la que me gustaría compartiros también hoy, pero que es una historia que he compartido muchas veces, que está en mi biografía, en mi página web, que está por aquí, y porque creo que también es la historia de muchos profesionales que estamos en este enfoque, que tiene que ver con que nosotros hemos aprendido, yo he hecho psicología, estudié un técnico superior en dietética y nutrición, y el enfoque en aquel momento, todo lo que tenía que ver con salud, era un enfoque pesocentrista, no nos planteábamos otras posibilidades, otras opciones. Y ahí es desde donde yo acompañaba. Y estuve durante un tiempo acompañando desde ese enfoque, desde un enfoque pesocentrista, porque es lo que estudié en la carrera, en psicología también.
aunque se podía abordar trastornos de la conducta alimentaria y se abordaba la obesidad como enfermedad, todo iba siempre dirigido a acompañar a las personas a bajar de peso, como salud, como marco de fondo. Y yo estuve ahí, como os comparto, ¿no? Que hemos estado muchas de nosotras y nosotros, porque es lo que estudiamos, es lo que había. En aquel momento os estoy hablando bueno, pues yo acabé la carrera, debe hacer hace, no sé, 20 años más o menos, y estudié dietética y nutrición después, hará 16 años, y es lo que aprendí y es de donde trabajaba. ¿Qué pasó? Que yo me daba cuenta, o sea, una de las cosas que en aquel momento a mí me llevó a cambiar de enfoque es que yo me daba cuenta de que esta perspectiva colocaba a las personas en un callejón sin salida. Es decir, ¿por qué? Pues porque lo que está demostrado científicamente es que las dietas no funcionan a largo plazo, que aparece el famoso efecto yo-yo, es decir, cuidarnos desde poner el foco en el control o en la restricción no es sostenible a largo plazo, y eso lleva a las personas a que haya un momento en que no son capaces de seguir manteniendo ese autocontrol, esa fuerza de voluntad, esa restricción, y ahí aparecen mecanismos conectados con la supervivencia, conectados con la necesidad de placer a la hora de comer, que lleva a que bueno, pues que no sea sostenible y a volver, ¿no?, a los antiguos patrones o a los patrones de aprovecha, los patrones que tienen que ver con que hemos estado restringiendo y pasando hambre, y el cuerpo quiere recuperar esa energía perdida, y eso es por lo que las dietas no funcionan a largo plazo, el control no es sostenible a largo plazo, y eso colocaba a las personas, no solo en volver a recuperar el peso, sino sobre todo para mí lo que más daño hacía, y es por lo que yo quise hacer el cambio de enfoque. Venían a la consulta nuevamente pues en septiembre, en enero, cargadas de culpa, cargadas de vergüenza, cargadas de he fallado, no he sido capaz de mantenerlo, he hecho mal el mantenimiento, etc. Entonces a mí esto me generaba mucho sufrimiento, porque veía a la persona sufrir, ¿no? Veía a la persona cargada de culpa, de vergüenza, y decía, es que, esto por aquí no es, aquí hay algo que está fallando. Y ahí es cuando me empecé a dar cuenta que lo que estaba fallando justamente es que, aunque las personas hubieran incorporado hábitos de autocuidado, aunque hubieran aprendido, por ejemplo, a alimentarse, hubieran aprendido a cuidarse mejor, si eso no se reflejaba en la báscula, es que lo que estaban haciendo estaba mal o eso no servía. Es decir, no ponían en valor el cambio de hábitos, sino que todo el rato estaba puesta la mirada en si ese cambio de hábitos daba una consecuencia en el peso, estaba reflejado en el peso. Y si eso no se reflejaba en el peso, es que eso no servía o que lo estaban haciendo mal. Entonces a mí me llevó, ¿no?, a mucha contradicción, a mucho conflicto, porque yo decía, si es que a lo mejor no lo están haciendo bien, pero claro, no, como toda la mirada está puesta en el peso, no se está teniendo en cuenta todo esto, ¿no? Entonces ahí fue cuando yo empecé a investigar y a explorar, porque, bueno, pues me daba cuenta de todo este daño y decía, bueno, pues vamos a ver qué otras posibilidades hay. Y evidentemente, desde una perspectiva psicológica, pues en la carrera que estudiábamos, pues acompañamientos desde la terapia cognitivo-conductual para el cambio de hábitos, todo eso estaba ahí, pero de alguna forma siempre estaba el peso de fondo como indicador de si la persona lo estaba haciendo bien o mal. Y ahí es cuando yo dije, bueno, tiene que haber otro camino, ¿no? Y tiene que haber otro camino, es cuando, no sé cómo fue, que, bueno, sí que lo sé, porque aquí es cuando viene otra parte de mi historia, y es que yo empecé a practicar meditación vipassana con 18, con 20 años, porque estaba perdidísima, porque siempre he tenido como una parte, bueno, espiritual, ¿no? Como un anhelo, ¿no?, de ver, bueno, algo más, ¿no? Y empecé a leer libros sobre el budismo, empecé a practicar meditación vipassana, también en un contexto personal de adolescencia, posadolescencia, que me sentía muy perdida, pero también cuando yo estaba sufriendo mucho
por mi cuerpo, por la comida, estaba en ciclos de restricción, de atracones, porque, bueno, pues en aquel momento, ¿no? Yo os hablo de hace 30 años exactamente, ahora voy a cumplir 50, pues estaba 18, 30 y pico de años, no se hablaba tanto sobre trastornos de la conducta alimentaria, no se conocía el trastorno por atracón, que era lo que yo sufría, y yo navegaba en todo esto desde la culpa, desde la vergüenza, desde el desconocimiento, y empecé a practicar meditación vipassana, algo que a mí me ayudaba a poder como regularme mejor emocionalmente, a poder tener una mejor relación conmigo misma, sentirme un poco más en calma, más en paz conmigo, con mi cuerpo. Y poco a poco, no solo debido a eso, pero mi relación con la comida mejoró y dejé de hacer atracones. Entonces, cuando os decía, el cambio de enfoque para mí vino cuando cuando empezaron en España a aparecer, a hacerse difusión de los programas de mindfulness hace 14 años. Era una palabra que aquí no se conocía mucho, evidentemente la meditación vipassana sí, pero el mindfulness no mucho, y empezaron a aparecer investigaciones sobre los beneficios del mindfulness para la salud mental, para el estrés, y una parte de este mindfulness que iba enfocado en la relación con la comida. Y a partir de ahí empecé a tirar del hilo, y es cuando me di cuenta que había todo un enfoque con investigaciones donde se entrenaba habilidades de alimentación consciente, de mindful eating o el mindfulness llevado a la alimentación, para sanar la relación con la comida y con el cuerpo desde esta perspectiva de no dieta. Es decir, desde la perspectiva, digamos que este enfoque de alimentación consciente y sus investigaciones surgieron como respuesta o como una posible respuesta a los desafíos que estaba suponiendo la cultura de la dieta en el autocuidado de las personas y todos esos daños que los profesionales que trabajábamos ahí nos estábamos dando cuenta que estaban generando. Y de alguna forma surgió como respuesta, o ha surgido como respuesta a un cambio de paradigma, a un cambio donde la mirada no está puesta en el peso, porque eso hace daño, y después han surgido muchísimas investigaciones, sino que está puesta justamente en los hábitos, en qué podemos hacer en nuestro día a día para apoyar nuestro autocuidado, separándolo del peso, porque el poner el peso en la ecuación es lo que acaba dañando, porque las personas para bajar de peso se involucran en conductas que están hechas de contar calorías, de restringir alimentos, de eliminar grupos de alimentos, tipos de alimentos, y eso, como ya os he compartido, a largo plazo no funciona. Este enfoque, el de la alimentación consciente, que es el que yo me empecé a formar, os decía, hace 14 años, hice mi primera formación en mindfulness y en alimentación consciente. Si me seguís por aquí, y si no os animo mucho a que podáis leer y profundizar en este enfoque, está hecho de no poner el foco en el peso, como os decía, sino en los hábitos, y utilizar habilidades desde la conciencia plena, desde la alimentación consciente, habilidades de autorregulación, de aprender a volver al cuerpo, de aprender a escuchar el cuerpo y toda la sabiduría interna que el cuerpo se nos muestra cuando somos capaces de estar ahí explorando, de estar ahí escuchando pues nuestras señales de hambre, de saciedad, de plenitud, etc. Algo que nos viene de serie cuando nacemos, ¿no? Esa sabiduría interna que tenemos ahí pues bastante de serie cuando nacemos, pero que vamos perdiendo debido a esta cultura de la dieta, debido a los patrones familiares aprendidos, que luego hablaremos un poquito más sobre todo esto. Entonces yo, como os decía, ¿no? y en respuesta a lo que esta chica, ese comentario, ¿no? que me dijo, es que en su momento me hiciste daño, lo que quería decir es sí, hice daño y le pedí perdón y pido perdón nuevamente a las personas a las que yo pude acompañar desde ese enfoque, pero creo que también es importante ser compasivas tanto con las personas que han sufrido las consecuencias de la cultura de la dieta, que somos todas en mayor o menor medida, como con los profesionales que hemos acompañado desde ese enfoque y hemos hecho daño, porque
nuestro nivel de conciencia estaba ahí, es decir, yo reconozco que mi conciencia era la que era, aunque también agradezco que fui capaz, ¿no?, de dar un salto y decir, vale, desde valores personales que me han acompañado siempre, como son los valores de justicia social, la autocompasión, el autocuidado autocompasivo, valga la redundancia, ¿no? Un autocuidado que esté hecho, ¿no?, de no hacernos daño, de cultivar, ¿no?, una buena relación con nosotras, con nuestro cuerpo, y no desde un autocuidado que esté hecho de sufrimiento, de culpa, de vergüenza. Eso no tenía sentido para mí. Desde esos valores yo es de donde hice el cambio, y también el valor de libertad, porque creo que al final la cultura de la dieta nos roba mucha libertad, ¿no?, porque nos roba mucha capacidad de elegir y muchas energías. Entonces, vuelvo, ¿no?, a compartiros que yo y muchas de las compañeras que estamos en este enfoque estuvimos en ese lugar y hemos hecho daño, y yo personalmente pido disculpas, y creo que estamos en un momento muy importante, ¿no?, de cambio de conciencia, donde todas hemos aprendido mucho. Y, por ejemplo, el congreso sobre gordofobia el otro día demostró, ¿no?, todo lo que ha cambiado y toda la información que tenemos hoy en día que antes no teníamos, y dónde se está poniendo ahora la mirada, que sobre todo tiene que ver en la salud mental, en el impacto del estigma de peso y de los estigmas de salud mental en el cuerpo, en la mente, en el cuerpo, cosas que antes no se tenían en cuenta y ahora se están teniendo en cuenta. El impacto de la gordofobia. Yo agradezco, como os decía, ¿no?, agradezco que yo fui capaz de hacer el cambio y me siento muy alineada con mis valores, pero también agradezco mucho a un montón de compañeras activistas antigordofobia que me han enseñado un montón y de las que he aprendido. Luego por aquí os compartiré algunas, que seguro que si me seguís por aquí ya las conocéis, pero que es bueno, ¿no?, tenerlas presentes, porque, bueno, yo no es que haya inventado nada, no he desarrollado nada, yo me considero una humilde aprendiz que he tenido la suerte de tener muy buenas maestras y maestros, y me siento, como os decía, ¿no?, muy alineada y muy agradecida desde donde acompaño ahora. Entonces, como os decía, ¿no?, esta perspectiva, para mí la clave es que está hecha de recuperar esa sabiduría interna y recuperar la soberanía, que es la capacidad de elegir cómo queremos cuidarnos, cosa que la cultura de la dieta nos roba, por desgracia, ¿no?, y nos genera algo que para mí es clave, ¿no?, que es una muy mala relación con nosotras mismas, ¿no?, porque la cultura de la dieta está hecha, ¿no?, de si tú quieres, puedes, a base de fuerza de voluntad y de autocontrol puedes, y por lo tanto lo que se deriva es que cuando no somos capaces, y entendiendo que es el sistema al que falla, no nosotras, pero el mensaje que recibimos es yo no soy capaz y por lo tanto lo estoy haciendo mal, o hay algo que está mal en mí por no ser capaz. Entonces nos daña profundamente la relación que tenemos con nosotras mismas, y la cultura de la dieta daña profundamente nuestra autoestima. Entonces ahí es donde yo decía, ¿no?, que hay algo que nos daña mucho, y es que el foco de fondo de la cultura de la dieta está hecha de alimentar como una especie de competencia social, ¿no?, donde nuestro valor está puesto en el tamaño de nuestros cuerpos, ¿no? Así es tu cuerpo, así es tu valor, pero puesto en un lugar de competencia social, ¿no? Es decir, estamos todas y todos como compitiendo, ¿no?, a ver quién está más delgada, a ver quién lo hace mejor, a ver quién tiene el cuerpo más fit, ¿no? Está todo el rato activando mensajes de juicio, de comparación, y eso nos deja siempre en un lugar muy empobrecido, ¿no? Nos deja siempre, y más con las redes sociales, salimos perdiendo, es muy difícil, ¿no?, poder llegar a tener paz ahí, desde ese lugar, ¿no? Porque cuando no es una cosa es otra, y cuando no es una nueva dieta, y cuando no es una nueva moda, y cuando no es una nueva influencer que muestra no sé qué, y ahí estamos todo el rato en ese juicio, en esa comparación, cosa que para mí no tiene sentido, porque ahí se nos va la vida, ¿vale? Bueno, espero, vaya rollos estoy metiendo, madre mía.
Espero que todo esto tenga sentido, me podéis ir compartiendo por aquí si tiene sentido lo que os comparto. Entonces, volviendo a la pregunta inicial de si dieta no, entonces ¿qué? Mi respuesta para esto, mi respuesta desde donde yo abordo, desde donde yo trabajo, compartiendo es que me haya inventado nada, desde toda la humildad del mundo, es si dieta no, entonces ¿qué? Es que cada una y cada uno aprenda o pueda encontrar un autocuidado que esté hecho de tener en cuenta evidentemente toda esa sabiduría interior de la que os compartía, recuperar esas habilidades que hemos perdido, recuperar, ¿no?, esa conciencia corporal para ponerla al servicio de poder hacer elecciones que sin controlar, sin restringir, sin prohibirnos, aprender, ¿no?, a hacer elecciones que sean respetuosas, que sean flexibles, que sean sostenibles. Es decir, hacerlo perfecto no funciona a largo plazo. Tenemos que aprender de la flexibilidad, tendremos que aprender caminos que estén hechos de poder, ¿no?, incorporar el placer, poder incorporar el disfrute, poder incorporar lo que me pueda funcionar a largo plazo. Y ahí las habilidades para mí, desde mi perspectiva de la alimentación consciente, son claves y siempre desde una mirada amplia, con perspectiva, ¿no?, de cómo es mi vida, de qué posibilidades tengo de nutrirme, qué posibilidades tengo de cuidarme, porque si lo que para mí puede ser autocuidado, teniendo en cuenta mi contexto, por ejemplo, ¿no?, que soy pues madre soltera, tengo 2 hijos adolescentes a mi cargo y esto pues a mí sinceramente a veces se me complica mucho porque son muchas cosas. Pues mi contexto es diferente a lo mejor un contexto de una familia que son, por ejemplo, padre y madre y que tienen abuelos apoyando, por ejemplo. O es diferente al contexto de una madre como yo soltera, pero con un contexto socioeconómico más complicado que el mío. Las posibilidades que va a tener esa mujer van a ser más difíciles que las mías. Entonces, tenemos que tener en cuenta todo esto para poder encontrar un camino donde, pues bueno, si para nosotras es importante cuidarnos y cuidar de nuestra familia, pues poder ir poniendo en práctica esto, pero insisto, ¿no?, teniendo en cuenta esa mirada compasiva de nuestro contexto, de nuestras posibilidades a nivel de tiempo, a nivel económico y que todo esto pues vaya teniendo un sentido, ¿no?, que sea significativo en nuestro día a día y en nuestras vidas, ¿vale? No sé si esto tiene sentido por aquí. ¿Alguien quiere entrar? No sé si tenéis alguna duda, me la podéis compartir. A ver, que tengo por aquí mi chuletilla y que no me vaya dejando nada, ¿vale? Importante, como os decía, ¿no?, que la alimentación consciente es un enfoque, es traer todo este mindfulness, esta conciencia plena a todo lo que tiene que ver con el autocuidado y donde lo que hacemos es entrenar, ¿no?, esta capacidad de observar, de darnos cuenta, de elegir teniendo en cuenta nuestro contexto, y esta práctica de la alimentación consciente está dentro de un paradigma que es el paradigma HAES, salud en todas las tallas, del cual os animo mucho, si no lo conocéis, a que investiguéis, que la palabra lo dice, ¿no? Salud en todas las tallas es un enfoque con una perspectiva de autocuidado, sobre todo basada en la justicia social, sobre todo basada en el no hacer daño, en el tener en cuenta estos contextos de cada persona, culturales, socioeconómicos, evidentemente, ¿no?, de género, bueno, pues todos los contextos, ¿no?, que podemos tener aquí en cuenta. Y este enfoque, ¿no?, es el paradigma que abraza, pues desde donde yo me muevo, la alimentación consciente, la alimentación intuitiva, los enfoques de no dieta en general, ¿vale? No sé si tenéis alguna duda por aquí, algo que me queráis compartir, ¿vale? Voy a ver. Vale, entonces, por concretar,
a la respuesta, ¿no? A la pregunta de si dieta no, entonces ¿qué? Ahí hay varias posibilidades, pero como os decía, ¿no? Desde la perspectiva que yo abordo, básicamente nos movemos en 4 pilares o 5 pilares que voy a ir enumerando, ¿no? Por un lado, tendría que ver con aprender desde las habilidades de alimentación consciente a practicar, ¿no? A escuchar el cuerpo, a recuperar esa sabiduría, a escuchar, pues, bueno, qué me está diciendo mi cuerpo a nivel de necesidades de nutrición, de placer, a través de prácticas concretas que nos ayudan a escuchar el hambre, la plenitud, la saciedad, la satisfacción. Esas son las herramientas básicas de la alimentación consciente que ponemos en marcha para elegir cuándo empiezo a comer, qué elijo comer, cuándo paro de comer, para ayudarme también, ¿no? a hacer estas elecciones flexibles, para ayudarme a disfrutar de la comida, a que la comida no solo me nutra físicamente, sino que también me nutra emocionalmente y espiritualmente. Todo esto, ¿no? que esté presente. Por otro lado, también a otro lugar donde llevamos la mirada es aprender a escuchar esas necesidades de nutrición y de placer del cuerpo y separarlas de otras necesidades más emocionales que tiene que ver cuando a lo mejor utilizamos la comida para regular nuestras emociones, para calmarnos, para consolarnos, para desestresarnos. Entonces, la alimentación consciente también promueve un autocuidado que esté hecho de, venga, voy a ver qué necesidades hay aquí ahora, físicas, emocionales, y voy a ver cómo puedo atender mejor estas necesidades. Es decir, desde la alimentación consciente abordamos también todo lo que tiene que ver con el hambre emocional, la regulación emocional, aprender a regularnos o que nuestra conducta alimentaria, pues, digamos, no nos aleje de nuestro autocuidado, promoviendo, ¿no? la escucha de las emociones, la regulación emocional, y esto no quiere decir no comer emocionalmente, sino aprender a regular esa conducta, ese patrón de comer emocional. Esa sería otra parte del proceso. La tercera parte del proceso tiene que ver con la imagen corporal, súper importante, es decir, si cuidarnos desde la cultura de la dieta está hecho de vernos mejor a ojos de los otros o vernos mejor a nuestros propios ojos desde esa competencia social de las que os hablaba, es decir, nuestra autoestima, nuestro autoconcepto, nuestra autovalía está muy fusionado con nuestra imagen corporal, pues es otra parte del proceso importante que va a tener que ver con, vale, pues aprender a relacionarme conmigo misma no desde mi valor está mi imagen corporal, sino desde mi valor está en el hecho de que soy una persona y mi valía viene pues simplemente por el hecho de ser una persona, y por lo tanto ahí vamos a tener que trabajar habilidades de autoestima, de autoconcepto, de la relación conmigo misma, habilidades que tienen que ver, ¿no? con aprender a relacionarnos con nosotras desde el amor incondicional, desde la aceptación, que esto no tiene que ver con no cuidarnos, sino tiene que ver con una relación no desde esa competencia social conmigo misma, sino una relación conmigo misma amorosa, con una relación de aceptación conmigo y con los otros, ¿no? Aprender a relacionarme, ¿no? A establecer vínculos, conexiones potentes con los otros que no estén hechas de esa competencia, sino que estén hechas de, bueno, pues de conectarnos, del respeto, de cuidarnos entre nosotras y entre nosotros, ¿no? Es como activar otros circuitos neuronales pues más basados bueno, pues en el disfrute, en la conexión, en la compañía, en el amor incondicional, ¿vale? Esa es otra parte del proceso muy importante. Y otra parte del proceso importante tiene que ver con todo lo que tiene que ver con autocuidado en general, ¿no? Salud mental, movimiento, poder darle a nuestro cuerpo un movimiento placentero, un movimiento que nos siente bien, un movimiento que disfrutemos, un movimiento que esté hecho de sentir nuestro cuerpo más fuerte, más ágil, sentirnos, digamos, mejor físicamente en nuestro cuerpo, no desde la perspectiva de fuera, de la mirada exterior, sino desde dentro, ¿no? Venga,
cómo es cuando yo le doy a mi cuerpo movimiento, cómo me siento a nivel físico, a nivel emocional. Esa es otra parte muy importante del proceso que tiene que ver, ¿no?, con hábitos en general, movimiento, descanso, salud mental, relaciones sociales. Todo eso también lo abordamos desde este enfoque, ¿no?, de si dieta no, entonces qué, porque de alguna manera estamos ampliando la mirada del autocuidado, ¿no? La cultura de la dieta es, el autocuidado es pesar menos y todo el foco está puesto o en la alimentación o en el deporte para modificar nuestros cuerpos, y aquí hacemos una perspectiva amplia, una perspectiva donde entra salud mental, donde entra conexiones sociales, donde puede entrar salud laboral también, aprender a poner límites es algo clave en el proceso, ¿vale? Aprender, como os decía, ¿no?, a tener una relación conmigo misma más significativa, más autocompasiva, más amorosa. Por lo tanto, es un proceso profundo que a veces acaba dando como resultado en cambios para la persona vitales muy importantes. Es decir, a veces las personas vienen a consulta, ¿no?, desde este lugar de quiero mejorar mi relación con la comida porque llevo muchísimos años dentro de la cultura de la dieta, porque todo esto me está haciendo daño, no me ha funcionado, o porque me estoy dando atracones, o porque tengo, pues eso, ¿no?, trastorno de la conducta alimentaria disfuncional. Vienen desde esta perspectiva y acabamos haciendo un proceso muy profundo. Y esto es algo que a veces la gente me pregunta, ¿no?, cuando empiezan las sesiones individuales conmigo, con mi equipo o en formato grupal. Me acaban diciendo, vale, pero ¿esto va solo de comida? No, para nada. Es decir, la comida es la vía de entrada, pero esto significa un cambio muy profundo porque tiene que ver con el cómo quiero yo vivir mi vida en general. Es decir, el autocuidado está muy conectado con otros valores generales, ¿no?, que tienen que ver con cómo queremos vivir nuestra vida, cómo queremos mostrarnos al mundo, qué es lo verdaderamente importante. Esta sociedad nos pone la mirada, ¿no?, que lo importante es la imagen corporal, que lo importante son los éxitos, son los logros, ¿no?, desde esa perspectiva de competencia social que os decía. Y esto es un proceso muy profundo, ¿no?, vale, ¿quién soy yo en este mundo? ¿Quién quiero ser yo en este mundo?, ¿no? Y es un proceso que nos acaba llevando a trabajar cosas muy profundas y muy potentes que tienen que ver, ¿no?, como os decía, ¿no?, con esa relación con nosotras, con esa autoestima, con el cómo nos relacionamos con los otros, con el aprender, ¿no?, a respetarnos y que nos respeten, a poner límites. Entran muchísimas cosas aquí en juego, ¿vale? Bueno, venga, contarme cosas, para no sentir que os estoy pegando aquí un rollo importante. A ver, ¿tiene sentido lo que os cuento? ¿Dudas que tengáis? Voy a ver cómo vamos de tiempo. Vale. Ahora vamos a conectar justamente todo esto con la otra parte del directo que os quería compartir sobre, como os decía, ¿no?, aprovechando que ayer aquí en España fue el Día de la Madre, para poder hablar un poquito sobre este vínculo, ¿no?, entre el tipo de apego que hemos tenido, cómo ha sido ahí nuestro contexto de aprendizaje en la más tierna infancia y cómo es hoy en día nuestra conducta alimentaria, cómo nos ha influenciado nuestra historia de aprendizaje relacionada con la madre o con el contexto familiar en general, ¿vale? Pero antes de pasar a eso, como os decía, ¿no?, creo que es importante, y desde aquí os comparto, ¿no?, que podamos conectarnos con nuestros valores, tanto yo, por ejemplo, como profesional, que os he dicho, ¿no?, valores como la justicia social, valores como la coherencia, la libertad, la autocompasión, fue lo que me movió. Y esto es algo que también os invito, ¿no?, a que os hagáis esta reflexión: desde qué lugar me cuido, me mueven mis valores en mi autocuidado, me mueven mis valores o me está moviendo esta cultura, ¿no?, esta competencia social, este perseguir algo para verme mejor a ojos de los otros, esta idea de salud que es muy rígida, que está hecha, ¿no?,
de acabar haciendo conductas poco compasivas, ¿no? Poco flexibles y que nos hacen daño, ¿no? Que os podáis hacer esta reflexión, ¿no? ¿Qué es lo que os mueve en vuestro autocuidado? ¿Cuáles son vuestros valores? Ay, hola Patri, bienvenida. Eres una crack, gracias. Ahí estás activando mi competencia social, ¿eh? Gracias, sé que me lo dices desde el corazón. Yo aprecio mucho tu trabajo también. Empiezo consultas, pero terminaré de verlos si lo subes a Instagram. Claro, la idea es subirlo, por supuesto. Un abrazo fuerte, compañera. Un abrazo fuerte. Vale, entonces, como esto va a quedar por aquí, si queréis ir poniendo comentarios, yo os iré leyendo. Y esta segunda parte del directo, que no tenemos mucho rato, pero si el tema da mucho de sí, pues puedo volver a hacerlo. Como os decía, ¿no? Sobre cómo esos aprendizajes, ¿no? Nos han influenciado, y es algo que desde la alimentación consciente abordamos mucho, ¿no? Porque, vamos a ver, como os decía, ¿no? La alimentación consciente es poner conciencia a cuáles son esos patrones que nos mueven a la hora de comer, ¿no? Y nuestra relación con la comida es una relación que puede estar hecha a veces de mucho condicionamiento con el amor, pero también mucho condicionamiento con emociones como el miedo, con emociones como la tristeza, la soledad, la culpa, la vergüenza, dependiendo de cuál ha sido nuestra historia de vida, ¿vale? Y como os decía, la relación con la comida puede ser una vía de entrada a nuestra historia de vida, ¿no? Y claro, fijaos, ¿no? Que cuando nacemos al mundo, el primer contacto que tenemos, ¿no? Con la vida es a través de la comida, ¿no? Porque lo primero, ¿no? Las primeras necesidades que emergen ahí son necesidades que están conectadas, ¿no? De conexión, de amor, de seguridad, pero también de nutrición a través de, pues, ya sea el pecho, ya sea el biberón, está todo ahí mezclado, ¿vale? Y son esas necesidades con las que nacemos y que van a estar más o menos atendidas, o mejor o peor, no me acaba de gustar estos adjetivos, pero al final va por ahí, ¿no? En la medida en que nuestras madres, nuestras figuras de apego han sido capaces, ¿no? De escuchar esas necesidades y poder atenderlas y poder estar presentes en ellas, que vamos a tener, ¿no? Esas experiencias pues bien atendidas, bien nutridas, bien satisfechas, o por el contrario, pues desde la mirada de que nuestras madres lo han sabido hacer lo mejor que han podido, pues a lo mejor no han estado bien satisfechas. Y eso es algo que puede estar ahí desde nuestros primeros momentos de vida, ¿no? La relación con la comida es una relación que está muy conectada, totalmente conectada con nuestro mundo emocional, con en qué medida pues nuestras madres han sido capaces, ¿no? De escucharnos, de atendernos, y no solo nuestras madres, sino nuestras figuras de apego en general. Y eso va a estar ahí presente y condicionado desde nuestra más tierna infancia. Entonces, claro, ahí pueden haber cosas como desde, por ejemplo, ¿no? Modelos que habían más antiguos, ¿no? De por ejemplo, el nutrir al bebé desde unas pautas rígidas, a unos horarios, a unos tiempos concretos, desde esa forma de educar antigua, ¿no? Más antigua, de que no se malacostumbre el bebé, pues ahí fijaos, ¿no? Ya el bebé empieza, la bebé empieza ya a recibir mensajes, ¿no? Mis necesidades no están siendo bien atendidas, o no merezco, o no vale la pena. Ya se empiezan a recibir este tipo de mensajes, ¿vale? Y esta reflexión es súper importante porque no viene con la idea de culpabilizar a nuestras figuras de apego, sino que podamos tomar conciencia de que eso está ahí, puede estar ahí y puede estar influenciando o condicionando la relación que tenemos con la comida, por ejemplo, ¿no? Que es de no merecimiento, por ejemplo, ¿vale? Más cosas que pueden haber pasado, pues
evidentemente, pues madres que no fueron bien atendidas, pues va a ser difícil también, ¿no? Si no se ha hecho un trabajo personal muy potente que puedan estar en esas necesidades de los bebés si una no es capaz de estar en las suyas propias, por ejemplo, ¿vale? Contextos de aprendizaje también que pueden estar influenciados por el miedo, por la escasez, como por ejemplo fue en mi caso, que mis padres venían de contextos pues de ser inmigrantes andaluces, viniendo aquí a Cataluña, habiendo pasado mucha hambre y una relación con la comida mucho desde la escasez y por lo tanto pues la abundancia era muy importante y en mi casa pues siempre, yo esto lo explico muy a menudo, ¿no? En las comidas tiene que haber siempre, ¿no? Primer plato, segundo plato, postre, la forma que mi madre tenía, ¿no? De sentirse segura por todo eso que había pasado era dando mucha abundancia a sus hijos y que en casa hubiera mucha comida. Otra forma, por ejemplo, que en casa yo viví era que mis padres, ¿no? Pues que eran pues, de esas generaciones con muy poca educación emocional o cero educación emocional, la forma que tenían de darnos amor era a través de la comida, por ejemplo, ¿no? Mi madre, pues aparte de esa abundancia por el contexto de miedo, ella no sabía cuidarnos emocionalmente y su forma de demostrarnos amor era a través de la comida, cocinándonos mucho. Entonces, fijaos, ¿no? Cómo se va ahí estableciendo relaciones, aprendizajes, condicionamientos, ¿no? Que la comida es amor, que la escasez, el pasar hambre, por ejemplo, ¿no? Pues es algo que está mal, ¿no? Yo he vivido, ¿no? Yo lo vivo en mí misma, esta sensación del hambre mala porque me conecta con ese miedo al no tener suficiente que es ancestral, que es de mis padres, incluso de mis abuelos, ¿vale? Claro, podemos haber vivido en contextos de mucha inseguridad, donde a lo mejor había violencia en los momentos de las comidas, donde a lo mejor había mucha rigidez, donde a lo mejor había mucha exigencia. Podemos haber vivido una relación con la comida muy desde el premio y el castigo, desde pequeñas, por ejemplo, si te lo terminas todo vas a tener postre, si no te lo terminas no mereces el postre, si te portas bien vas a poder comer esto, si te portas mal vas a poder comer lo otro, por ejemplo, ¿vale? A lo mejor ganarte la comida. También puede ser, por ejemplo, yo conozco algún caso pues de escasez económica, donde realmente no ha habido lo suficiente y eso también condiciona un montón nuestra relación con la comida. Ayudarme por aquí, cosas que hayáis vivido, por favor, y así me ayudáis que hay, o sea, podría escribir un libro sobre todo esto, pero os comparto esto porque llevar esa mirada hacia nuestro pasado es muy importante para poder comprender estas respuestas que damos hoy en día, porque el problema de estas heridas, de estos traumas, de estas relaciones, ¿no? De esta historia de aprendizaje, es que lo que el cerebro aprende en nuestra más tierna infancia, pues es lo que va a tener tendencia, ¿no? Lo que vamos a tener tendencia a manifestar en forma de patrones, porque una vez el cerebro aprende algo, pues es lo que quiere que sigamos haciendo. Y esa mirada, como os decía, lo importante no tiene tanto que ver con el juzgar, o por lo menos mi mirada compasiva desde la perspectiva de la alimentación consciente y el mindfulness, la autocompasión, es poder comprendernos a nosotras desde nuestra historia de aprendizaje para no juzgarnos, para no culparnos, pero también poder llevar esa propia mirada hacia nuestros padres entendiendo que lo hicieron lo mejor que supieron con las herramientas que tenían, ¿vale? Pero sí que es importante poder llevar esa mirada para darnos cuenta, ¿no? Para poder desculpabilizarnos a nosotras mismas, ¿no? Y ver que eso está aquí presente, ¿no? Otro patrón que se me ocurre, disculpad, es por ejemplo, el no te puedes levantar de la mesa si no te lo terminas todo. Eso es un patrón súper habitual, ¿vale? Compartirme más patrones por aquí. Y como os decía, ¿no? De alguna manera la propuesta es que desde esa toma de conciencia
podamos abrazar esas heridas, ¿no? O esos patrones o esos condicionamientos y aprender a darnos a nosotras eso que a lo mejor no tuvimos en ese momento, ¿no? Desde el honrar esa parte más emocional que tiene la comida, que puede dirigirnos, ¿no? Es decir, todos estos patrones aprendidos se pueden manifestar, por ejemplo, en que para mí la comida hoy en día puede ser una fuente, por ejemplo, de nutrición emocional, ¿no? ¿Por qué? Porque mi madre fue la forma como tuvo de demostrarme amor, ¿no? Y entonces para mí la comida es una fuente de nutrición emocional muy importante, muy potente, pero también la clave es que esto no me aleje de mi autocuidado, es decir, que yo pueda aprender otras maneras, otras formas, desde la autocompasión, desde el darme, ¿no? Desde la conciencia de mi trauma, de mis heridas, darme eso que yo necesité por otros caminos, que no solo esté la comida, honrar esa presencia, pero también si eso me lleva a no cuidarme porque yo me dedico a nutrirme emocionalmente a través de la comida, porque esas fueron mis heridas, pues eso me puede alejar de cuidarme. Entonces, desde la conciencia corporal, desde el mindfulness, desde las habilidades de la alimentación consciente, desde la autocompasión, también poder regularnos por ahí, poder dar ese espacio, poder abrazar esas heridas, pero a la vez que eso no me dirija, que mis patrones, que mis aprendizajes, que mis heridas no me dirijan, ¿vale? Cosas que decís por aquí. Terminar todo lo que le echaban en el plato y no dejar nada. Esto es algo, un clásico, ¿no? Y que todavía, por ejemplo, yo en mis cursos es algo que sale muy habitualmente, ¿no? Madres que a lo mejor todavía están repitiendo ese patrón y de repente dicen, wow. El otro día me lo decía una chica dentro de una formación de mindfulness para profesionales que decía, wow, es que me acabo de pillar a mí misma culpabilizando, haciendo sentir culpable a mis hijos porque los niños en África, porque la pobreza en África, porque tal, y se pilló ahí y dijo, ostras, tengo que cambiar la estrategia, ¿no? Entonces, porque, claro, ahí estamos estableciendo una relación con la comida desde la culpa. Y no se trata de malbaratar, se trata de que, bueno, si ahora mismo ya tienes suficiente, no te voy a obligar, porque si no, si te obligo, estoy llevando a no respetar esa sabiduría interna. Pues podemos guardarlo para más tarde en forma de tupper, no pasa nada, se puede comer más tarde, ¿vale? ¿Sí? Entonces, de alguna forma es poder hacer todo eso inconsciente, automático, todos esos patrones conscientes y desde la autocompasión, desde la alimentación consciente, irlos abrazando y también aprender a regularnos desde un lugar pues que nos ayude a cuidarnos mejor si algunos de esos patrones pues sentimos que nos atascan, ¿vale? Se me olvida un patrón súper importante que veo continuamente en consulta y es un patrón que tiene que ver con, por ejemplo, cuando en el contexto familiar, desde esta perspectiva de cultura de la dieta, desde gordofobia, ya desde muy pequeñas hemos vivido eso de tú no puedes comer esto porque engorda, ¿no? Entonces yo trabajo con mujeres que desde muy pequeñas han sufrido muchísimo porque han visto cómo sus hermanos, sobre todo chicas, mujeres, sus hermanos se podían comer el bocadillo de nocilla o se podían comer las galletas y ellas no porque estaban a dieta, porque eso engordaba. Entonces fijaos qué relación más perversa se establece con la comida, ¿no? Desde el castigo, desde la culpa, desde la vergüenza. Esto es súper habitual y es algo que tiene que ver con el que nuestras propias madres han tenido una mala relación con su cuerpo, con la comida, pero porque es algo aprendido, como os decía al principio del directo, no es nuestra culpa, es el contexto que nos genera estos aprendizajes, ¿vale? Pero por eso es muy importante también que podamos darnos cuenta de esta relación que tenemos con la comida desde esa infancia, ¿no? Desde esos condicionamientos que están hechos de castigos, de refuerzos positivos, refuerzos negativos y desde ahí poder regularnos desde otra manera, ¿vale? Bueno, espero que todo esto tenga sentido y lo que os quiero compartir es que esta conciencia que a veces es muy dura, que a veces es muy dolorosa, nos sirve, nos puede servir, ¿no? Para transformar nuestra relación con la comida en una posibilidad, ¿no? de crecimiento, de autoconocimiento, un camino de aprender a automaternarnos cuando no tuvimos
lo que necesitamos en su momento, aprender a hacerlo diferente. Y como os decía, ¿no? Esto va de comida y no va de comida, ¿no? Cuando la gente me dice, pero, vale, pero esto, el otro día una chica justamente, ¿no? Que estamos trabajando toda esta parte, ¿no? De observar su historia de aprendizaje bastante difícil por ahí, ¿no? Y ver cuáles de esos patrones en el aquí y en el ahora no, le están dificultando cuidarse. Decía, wow, no imaginaba que esto pudiera ser tan profundo, ¿no? Pues sí. Es realmente profundo, pero también puede ser realmente transformador. ¿Vale? Aprovecho para compartiros que, bueno, una de las cosas que cuando os decía, ¿no? En el 2012-2014 que hice este cambio de paradigma, empecé a poner en práctica fue el hacer grupos de acompañamiento desde esta perspectiva, desde aprender estas habilidades de alimentación consciente, mindfulness y autocompasión. Mi primer grupo fue en el 2014. Os cuento que prácticamente regalé ese programa porque nadie conocía este enfoque y la gente era, vale, pero ¿esto de qué va? Y recuerdo que me costó muchísimo arrancar, no ha sido un camino fácil, pero justamente ahora, este miércoles, empiezo la edición número 25 ya del programa. He hecho un montón de ediciones, el programa ha ido avanzando, ha ido cambiando, es un programa precioso que aprendí de mi maestra Jen Chozen-Bass y Char Wilkins, de mis maestras de alimentación consciente. He ido añadiendo mis aprendizajes desde la autocompasión, desde la terapia de aceptación y compromiso, y justamente este miércoles empezamos la edición número 25. Es un programa online, en aquel momento lo hice presencial en Barcelona, no descarto volver a hacerlo. Ahora mismo estoy en formato online y empezamos este miércoles. Son sesiones por Zoom de 1 hora y media durante 9 semanas para aprender todas estas habilidades, y si alguien está interesada, pues me podéis enviar por aquí un mensaje y os comparto toda la información. El grupo está prácticamente lleno, pero bueno, alguna plaza más está disponible por si queréis aprovechar esta oportunidad. Bueno, pues estamos terminando. Decidme si tiene sentido, si os apetecería que compartiera más sobre esta relación que os he compartido, ¿no? Sobre el tipo de apego que hemos tenido en la infancia, cómo nos maternaron, cómo nos cuidaron, cómo se atendieron nuestras necesidades. Lo he perfilado un poquito, pero bueno, se podría profundizar más. Si os interesa, pues me lo compartís por aquí. Y si alguien más quiere compartir algo, muchas gracias por los que me habéis acompañado. Muy bien, pues estamos terminando. Muchas gracias por acompañarme este ratito. Aprovecho para desearos un feliz día de la no dieta. Espero que estéis cuidándoos desde un lugar respetuoso y autocompasivo, y espero veros por aquí en breve. Súper interesante, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarme. Un abrazo fuerte. Chao.